Bien, señores, el día de hoy corresponde, o bueno, correspondía, digamos, realizar el diseño de elementos de concreto armado, el cual veo por conveniente. Prácticamente solo vamos a hacer en no más de 10 minutos, ya el diseño de elementos de concreto armado, diagrama de momento efector, diagrama de concreto. Con respecto al diseño de elementos de concreto armado en el SAP, no es un diseño de concreto, digamos, detallado. Lo único que vamos a obtener es el área de acero. Y el área de acero nos va a servir únicamente para verificar el área de acero que hemos analizado en el concreto armado. Ya, ojo, el SAP no reemplaza lo que es el análisis de concreto armado. Lo único nos sirve como un medio de comprobación nada más. Ya, pero en el análisis de elementos por gravedad con cargas por gravedad se hace aparte. Ya, eso es lo correcto. Ya, a ver. Bueno, les voy a mostrar las directivas que ya nos han enviado formalmente el Centro de Informática y Sistemas, ya, para ser consideradas en nuestros cursos. A partir de ahora en adelante, cuando lleven también el módulo 3 de computación, ya va a continuar esa directiva y de repente van a implementar algunas otras cosas. Lo que desea el Centro de Informática con estas directivas es que el estudiante evite, ¿no? La suplantación, evitar en general la suplantación y el uso de grupos de WhatsApp durante las horas de exámenes principalmente. Bien. Muy aparte de algunos otros datos, como por ejemplo las computadoras personales, ¿no? Nos piden ahora que sea un Core i3, ¿no? Recordemos que el Core i3 en realidad también ya vendría a ser un poco desfasado para nuestras épocas, ¿ya? Normalmente ahora te venden una laptop como mínimo una i3, ¿ya? Actualmente. Ya, eso no quiere decir que el programa no va a correr en una computadora de Core i3, ¿no? Va a permanecer activos. El problema va a ser, y como se han dado cuenta, en algunos casos se pone lento, demora el procesado, ¿no? De los datos. Bien, especialmente por la memoria RAM. Ya una computadora con un RAM de 8 gigas ya es una computadora modesta, digamos, donde se puede hacer algunos tipos de trabajos, ya de ingeniería más que nada. Un poco en arquitectura, digamos que no tanto. Tendría que ser de características superiores, ¿no? Por el tema de los renderizados y los detalles más que nada. Para ingeniería nos sirve parcialmente de 8 gigas, aunque llega un momento donde la información es tanta que también colapsa. ¿Ya? Colapsa en el sentido de que si tienes un ritmo de trabajo acelerado, te va a impedir de que avances más rápido algún modelo, ¿no? Ya sea en nuestro caso en el ETAPS o el SAP, también en programas como el Civil 3D, ya el mismo Revit también, el Robot y entre otros. A ver, nos solicitan también instalar la aplicación del Zoom y activar su cuenta asignada por la universidad, ¿ya? Ojo, a ver, vamos a abrir aquí lo que es el Zoom. Lo que le solicita el Centro de Informática, ¿ya? Y como pueden ver aquí, cuando ustedes se conectan con el correo institucional, automáticamente les va a aparecer lo que son los cursos. Ya, y es más, si mantenemos abierto en segundo plano el Zoom, automáticamente nos llega recordatorios de las clases, ¿no? 30 minutos antes, una hora antes, dependiendo de cómo se programe. Por defecto, te avisa 10 minutos antes y te va avisando cada 5 o un minuto, ¿ya? Entonces, el correo institucional tiene algunas funciones adicionales. En mi caso, tengo licencia ilimitada, ya para realizar, obviamente, las sesiones de clases. Y también nos sirve para identificar, ¿no? A los estudiantes. Ahora, este dato me imagino,
que en algún momento va a llegar a un punto donde va a ser obligatorio que o solamente se van a permitir los accesos con los correos institucionales. Ya, eso en definitiva va a ser así, por más que de repente no hayan tocado el tema, pero me imagino que de acá no pasará más de un año para que implementen esa opción. Bien, por otra parte, nos piden que tengamos un acceso a Internet mayor a 10 megabytes, ya que es lo básico para que funcione con normalidad un equipo, ¿no? Este es de uso personal, obviamente. Convencionalmente se dice, dentro del campo de la informática, que por más que uno tenga 100 megabytes, te va a servir por lo menos para 5 o 6 equipos. Bien, dependiendo de la capacidad de equipos, uno solicita esta capacidad, ¿no? En megabytes en la empresa proveedora de servicios, en este caso de Internet. Entonces, 10 megabytes es prácticamente hoy en día, digamos que es básico. Ya, esta es la velocidad que se obtiene cuando se adquiere antenas digamos, inalámbricas, ¿ya? Con un centro que reparte líneas de internet con una antena de mayor proporción. Ya, esto normalmente lo he visto aquí en Lima también, en las zonas como por ejemplo las zonas más aledañas, ¿no? Pegadas casi a los límites de ATE. Sí reparten, venden esta cantidad, esta capacidad de megas, ya por un precio, digamos, módico, no pasa de los 20 soles en realidad, ya, pero digamos que es una línea básica, es de uso personal. Cuando ya conectamos dos equipos a estas líneas de uso rústico, digamos, ¿no? E informal en cierto modo también, ya empezamos a ver lo que es la baja del rendimiento del Internet. Bien, entonces yo les recomiendo que si van a solicitar el uso de estas antenas, que sea de algún conocido, de preferencia, porque recuerden que esta capacidad también se puede regular, ¿no? O antes de adquirir uno de estos sistemas, ¿no? De uso compartido del Internet, que soliciten una capacidad mayor a 10 megabytes. Ya, por lo menos si es de uso personal, de 20 megabytes sería suficiente. Bien, por otra parte, auriculares o micrófonos y parlantes. Uso obligatorio, de todos modos, ¿no? Para escuchar la clase y para comunicarse, para mantener la comunicación activa entre docente y estudiante. La cámara web, indispensable, ¿no? Como lo resaltan aquí en negrita. El uso también es obligatorio. El software de acuerdo al nivel de computación. Bueno, esto ya prácticamente está redundando, ya eran directivas que existían. El estudiante es responsable de la instalación del programa requerido, perdón. Además, para lograr el aprendizaje activo en la modalidad virtual, el estudiante, antes de cada sección de aprendizaje, debe revisar y estudiar y practicar la temática publicada como material educativo en nuestra plataforma. En el caso de las evaluaciones para los productos académicos y exámenes, nos dice lo siguiente. La evaluación se debe desarrollar en un ambiente adecuado, iluminado y sin ruidos. No está permitido rendir la evaluación viajando o desplazándose a algún otro lugar, ¿ya? Quedando anulada dicha evaluación automáticamente sin derecho a reclamo, ¿ya? Justamente por esta razón es que se pide que el estudiante permanezca conectado, ¿no? El 100% de que dure su evaluación con la cámara encendida, ¿no? Para verificar el lugar donde se encuentra. Es responsabilidad del estudiante cualquier inconveniente con su conexión a Internet, fluido eléctrico, programas y o equipos que impidan el normal desarrollo del examen en el plazo establecido. Ya, esto con respecto a los programas, ¿no? Sobre todo con el SAP. Suele haber errores. Si bien es cierto, en la mayoría de casos somos nuevos utilizando el programa, eh,
hay que prever lo que es el, el guardado, ¿no? Acostumbrarse a guardar cada 10 minutos o 5 minutos el archivo, ¿no? Cada avance hay que ir guardando. Y no solamente creo yo con el programa del SAP o ETAP, sino también con cualquier documento, ¿no? El mismo Word o Excel, en algún momento eh, puede haber cualquier desperfecto con la máquina o puede irse la luz de impreviso. Hay que acostumbrarse a borrar los archivos para no perder gran parte de lo que ya se ha avanzado. Ya, también tiene bastante que ver el tema de los equipos, ¿no? Los requisitos básicos tienen que cumplir con los requisitos mínimos, ¿no? Requeridos por cada programa, porque en algún momento puede fallar, ¿no? Estos requisitos mínimos no son al azar, han sido evaluados y estudiados conjuntamente con el rendimiento del programa. Entonces hay que, en lo posible, de lo mínimo, hay que tener algo, digamos, hay que abarcar un poco más. Ya recordemos que lo mínimo está al borde y estando al borde prácticamente como una edificación, está en el punto crítico, ¿no es cierto? Hay que tener una reserva. El estudiante permanece conectado en la sala Zoom con su cámara web activada desde el inicio hasta el término del examen. Ya, eso es lo que vamos a implementar a partir de ahora. Nos solicita que estemos desde el inicio hasta terminar el examen con las cámaras encendidas. También nos indica que deberá de publicar en la plataforma Blackboard la parte práctica desarrollada de manera obligatoria para obtener la calificación del cuestionario online. Ya no se va a permitir el envío de archivos al correo institucional o en otra parte que no sea debajo de la primera pregunta. Bien, en ese caso prácticamente no se va a poder hacer nada, no se va a poder calificar si no se encuentra un archivo en la primera pregunta, ¿no? Que corresponda al desarrollo del ejercicio práctico. Las entregas de los exámenes solo se consideran cuando se adjunta en la pregunta de ensayo correspondiente, no en contenido adicional. Ojo, ya este dato nuevamente tengan en cuenta. De aquí en adelante hay que prever, ¿no? Como les indicaba, para los productos académicos, si bien es cierto, nos dura solamente 50 minutos, yo recomiendo siempre en los primeros 30 desarrollar todo lo que es el cuestionario, o perdón, el ejercicio práctico en los primeros 30 o 35 minutos, de tal manera que los últimos 15 minutos me dedique exclusivamente a responder las preguntas, ¿no? Hasta donde haya llegado por lo menos. ¿Qué más? A ver, el numeral 32 en adelante, ¿qué nos dice? Los envíos del examen por omisión, error o reenvíos es responsabilidad del estudiante, no del Centro de Informática y Sistema, siendo considerado solo el primer envío para la calificación. Bien, en ese caso hay que tener en cuenta que no se va a poder anular los envíos o eliminar el intento. Si se ha cerrado o se ha enviado el examen, eh, digamos, por error o de repente no nos hemos fijado bien dónde hemos presionado, no se va a poder hacer nada a partir de aquí en adelante. Entonces les pido sumamente una cautela al momento de desarrollar, que tengan una cautela extrema, eh, que estén seguros antes de dar a continuar. Ya no presionar bajo ninguna circunstancia la opción de guardar, enviar, eh, guardar ni enviar el examen, porque se va a cerrar automáticamente el mismo. Entonces, mucho cuidado cuando desarrollan el cuestionario y el ejercicio práctico, ¿no? Siempre o hasta el final, continuar, hasta que desaparezca el botón. ¿Ya? A ver, el profesor es responsable de supervisar y monitorear las evaluaciones del producto académico y exámenes, teniendo la potestad de solicitar al estudiante que comparta la pantalla hasta que termine el examen.
debiendo el estudiante cumplir con lo solicitado para monitorear su desarrollo. Bien, como les decía a un comienzo, señores, yo lo único que les voy a pedir es que por favor cumplan con las directivas, compartan su pantalla, ¿ya? Así de repente no hayan iniciado el examen, compartan la pantalla y manténganse conectados con las cámaras encendidas. ¿Ya? El resto creo que es un tema aparte, ¿no? La nota mínima probatoria está sujeta a las políticas de calidad educativa del Centro de Informática y de la universidad. Bien, ¿qué más tenemos por aquí? A considerar, ¿no? Políticas de las directivas académicas a considerar en el curso. Nos dice que este tipo de examen se debe de desarrollar usando solo la PC o laptop con cámara web obligatorio, desde que inicia, durante y hasta que termine el examen. No está permitido el uso de celular por seguridad del proceso. Ya, ojo, tengamos en cuenta este detalle. En adelante solamente vamos a permitir un único dispositivo que tiene que ser la PC esencialmente y la laptop. Bien, ahora, yo les doy una opción, ¿ya? Hay un programa que reemplaza la cámara web por el celular, pero tienen que instalar el programa en el celular y solamente va a tener que permanecer apuntando a la cámara, a la pantalla prácticamente. O perdón, a su rostro, ¿no es cierto? La aplicación, si no me equivoco, se llama YouCam, si no me equivoco. A ver, para aquellos que no tienen cámara web. Bien, tenemos varias opciones en realidad. No les voy a recomendar una en específico, pero se puede, ¿ya? Usar el celular como cámara web. Obviamente va a tener que estar conectado el celular a su equipo con la instalación de una aplicación a partir del App Store. Así únicamente vamos a poder ver un único dispositivo durante el desarrollo de las clases, ¿ya? Así que, señores, no hay excusa. Por favor, eh, les pido nuevamente que cumplan con las directivas, busquen las opciones. Justamente para eso estamos también formando como ingenieros, para darles solución a los problemas, no para buscarles de repente alguna excusa. Ya, hay que buscarle la solución. Yo sé que en algunos casos va a ser difícil, pero hay que ver la manera. Hay que ver la manera por el bien del curso, ¿no? Por el bien de desarrollar con normalidad su curso, tanto para ustedes como para mi persona, y no tener ningún inconveniente. Bien, entonces nuevamente repito, el desarrollo del examen es de uso exclusivo en una PC o una laptop, solo un dispositivo. Bien. Por otra parte, los estudiantes que realicen pagos indebidos a terceros a cambio de que resuelvan sus evaluaciones del curso automáticamente serán desaprobados del curso con nota 0,0 en todas las variables de evaluación sin derecho a rendir examen de recuperación, rezagados o competencias, debiendo matricularse nuevamente en el nivel correspondiente. Los casos de plagio, suplantación o situaciones similares que atenten contra el comportamiento ético y moral en el desarrollo de los productos académicos y o exámenes parcial y final serán sancionados quedando automáticamente desaprobados en el curso con nota de 0 en todas las variables de evaluación del módulo donde se generó el plagio, sin derecho a rendir examen de recuperación, rezagados o competencias, debiendo matricularse nuevamente en el nivel correspondiente, informando a su escuela profesional. Bien, a tener en cuenta también ese dato. Y bueno, prácticamente eso sería todo con respecto a las directivas. Si hubiera alguna consulta, duda o sugerencia de repente de su parte.
Bien, o no ha quedado claro alguna parte de repente. Ya, creo yo que lo más importante de todo este asunto, ya, es primero, y que se ha estado viendo de repente con continuidad, ya, que es el no permanecer activo, ¿no? Hay que procurar permanecer activo, compartiendo la pantalla y también el uso permanente de la cámara web. Ya, y el otro punto es el uso de un único dispositivo. Como vuelvo a repetir, hay que buscar una aplicación. Si no tenemos una cámara web, obviamente todos me imagino que tenemos un celular a la mano. Buscar una aplicación, instalarlo tanto en el celular como en su PC y automáticamente van a tener una cámara web, ¿no? De tal forma que solamente em, tengan un único dispositivo conectado. A medida que va pasando el tiempo, van a ser más drásticas las opciones que nos va a dar el centro de informática, como por ejemplo retirar a los estudiantes. En realidad ya tenemos la autorización de separar a los estudiantes a un grupo en caso que no cumplan con algunas directivas. Yo no quisiera llegar a ese extremo, creo que se los he mencionado la semana pasada, pero no quisiera llegar a ese extremo. Bien, cumplan con los requisitos y bueno, vamos a seguir llevando el desarrollo con normalidad, bueno. Bien. Antes de dar ¿Te datos puedo hacer una generales, pregunta? a ver, dígame. No sé, me llegó un link, no sé qué tan cierto es, que se puede llevar el curso cómputo 2 y 3 junto en un solo mes. Ah, No sé sí, es está que permitido. Es que no tienen digamos, no es un prerequisito, ¿no? El hecho no es como un curso de mecánica de suelos y de caminos, por ejemplo, ¿no? O que digamos que necesitas algunos conocimientos previos como para seguir llevando un curso, ¿no? Como en el caso de matemática uno 2 y 3 o algo así. En el caso de computación, sí es factible llevar por digamos, niveles diferentes en el mismo periodo. ¿Por qué? Porque el hecho de saber usar o no saber usar ETABS y ESABS nos va a impedir desarrollar un curso de S10 y Project. ¿Sí? En extremos, digamos que tienen su funcionalidad, podríamos unirlo de alguna manera, pero no son prerequisitos, ¿no? Ni uno ni el otro. ya Entonces sí es ingeniero, muy factible. amable. Bien, eso creo que sí está implementado. Bueno, Gracias. creo que esa ha sido la recomendación también, porque no tiene nada que ver, pues. Bien, a ver, antes de ingresar con los resultados del examen que hemos obtenido la semana pasada, ya esos resultados de aquí, y vamos a tener un pequeño receso para que puedan ir a los servicios y de repente consumir algún tipo algún alimento, ¿no? Bien, Profe, todavía no tomas asistencia, ¿verdad? no, todavía. Ya vamos a Gracias, hacerlo en la ingeniero. parte final y vamos a dar una pequeña, a ver, lectura de estos ¿Cuánto tiempo datos. de receso nos va a dar, Hasta ingeniero? hasta las 9:30, ¿les parece? Ya, ingeniero, está bien. Ya, Gracias. hay que ir ejecutando en todo caso su ejercicio del tema número 4. A ver, creo que es este de aquí. Ya hay que ir cargando los archivos y lo dejamos cargando. Venimos en unos 15 minutos, ya, para poder indicarles cómo se puede utilizar esta tablita, para interpretar más que nada los datos. Ya, bueno, bien, a ver, vamos a continuar. Habíamos visto solamente cierta parte de lo que era la norma, ¿no? El Reglamento Nacional de Edificaciones en la norma E030.
de diseño sismo resistente, el mismo que está compartido también en su plataforma Blackboard. La norma básicamente tiene la estructura convencional, como en todos, cuenta de disposiciones generales, ¿no? Prácticamente es como un índice, ¿ya? General, ¿ya? Donde tenemos disposiciones generales, peligros sísmicos, categorías del sistema estructural y regularidad de las edificaciones. El análisis estructural, requisitos de rigidez y ductilidad, elementos no estructurales, apéndice de equipos, cimentaciones, evaluación, reparación y reforzamiento de estructuras, instrumentación y procedimientos sugeridos para la determinación de las acciones sísmicas. Y bueno, por último, el anexo 2 también, que es unificación sísmicas. ¿Qué nos dice exactamente la norma? ¿Cuál es el objetivo principal? El objetivo principal de esta norma es establecer las condiciones mínimas para el diseño sismo resistente de las edificaciones. Mientras no se cuente con normas nacionales específicas para estructurar tales como reservorios, tanques, silos, puentes, torres de transmisión, muelles, perdón, estructuras hidráulicas, túneles y todos aquellas cuyo comportamiento sísmico difiera del de las edificaciones, se debe utilizar los valores Z y S del capítulo 2. Ojo. Bien, el ámbito de aplicación obviamente es que está referenciado a nivel nacional, es de uso obligatorio. Ya se aplica el diseño a todas las edificaciones nuevas, al reforzamiento de las existentes y a la reparación de las estructuras que resulten dañadas por la acción de los sismos. La filosofía y principios de diseño. Prácticamente el artículo 3 de la norma, ¿ya? De la E030, eh, está en concordancia con los códigos ACI internacionales también, entre otros, ¿ya? El cual define lo siguiente, ¿no? Con palabras, digamos, diferentes, pero el objetivo es similar, ¿no? A nivel internacional. La filosofía del diseño sismo resistente consiste en, primero, y en primer lugar, es evitar pérdidas de vida humana. Segundo, es de asegurar la continuidad de los servicios básicos. Ya recuerden que vimos las categorías de uso dependiendo de su utilidad y del tipo de servicio que van a realizar después de un sismo. Y también, por último, tenemos lo que es minimizar los daños a la propiedad. Ya, en definitiva, esta filosofía se comparte a nivel internacional. Si verificamos otros códigos de diseño de otras regiones, vamos a encontrar lo mismo. De repente, palabras más, palabras menos, pero el objetivo principal es evitar la pérdida de vidas humanas, ¿no? Toda edificación, y eso es en definitiva, una edificación de por sí no es indestructible, ¿ya? Lo que se quiere con el diseño sismo resistente es que la edificación se mantenga en pie el tiempo suficiente para que las personas puedan evacuar del lugar. Bien, llega un momento, un tope, donde los sismos son tan fuertes que, que sí o sí, ya la edificación va a quedar inoperativa. Ya, en algunos casos, digamos, colapsará, en otros casos quedará inhabitada, ya al borde ya del colapso, pero como se indica aquí, lo que se debe prever es que se mantenga en pie el tiempo suficiente para que todas las personas que utilizan ese ambiente puedan evacuar. Bien, Profesor, una consulta, disculpe. sí, Escuchaba el dato, no estaba completamente seguro que el país que tiene la norma más actualizada
con su edificación de sismo resistente Chile. Miren, sí, efectivamente, tiene razón. Incluso en Chile, no sé si habrán escuchado, existe un péndulo. Existe el sistema de, eh, exactamente, no recuerdo el nombre, pero es un péndulo en la parte inferior, en los cimientos. ¿Qué es lo que hace este péndulo? Se traslada de un lado a otro o se mueve en dirección opuesta para que contrarreste esas cargas sísmicas. Ahora lo vamos a ver. Eso debe estar por aquí. Vamos a aprovechar que su compañero nos ha mencionado ese dato. Es un péndulo, no recuerdo el nombre exacto. Debería de salir así. A ver, acá está. Es un amortiguador de masa sintonizada. A ver, voy a compartir con audio para que puedan escucharlo. Ahora, Un amortiguador de masa sintonizada es un sistema formado por una masa, elementos restitutivos y mecanismos de disipación de energía. Este tipo de mecanismos utiliza el acoplamiento entre las frecuencias naturales de vibración de la estructura y un oscilador simple para reducir la respuesta dinámica de la estructura. La solución aplicada en el edificio corporativo de la Cámara Chilena de la Construcción corresponde a una esfera de acero de 150 toneladas y 3,5 metros de diámetro, sostenida por 12 cadenas en el piso 22 del edificio. 21. En términos simples, su función consiste en que, ante un sismo, contrarreste el movimiento del edificio. Si éste se desplaza hacia un lado, el péndulo lo disminuye, trasladándose hacia el otro lado. Además, está conectado a dos amortiguadores viscosos de grandes dimensiones que limitan su rango de movimiento y que transmiten las ondas del péndulo a la estructura. De esta forma, disminuiría el efecto del sismo en un 30%. La esfera se armó a partir de 335 láminas de distintos diámetros y espesores cada una. Se enviaron paulatinamente a la obra y se pusieron una sobre la otra en una plataforma, ya en la altura del piso 22. El proyecto cuenta con un sistema de monitoreo compuesto por 7 acelerómetros ubicados en distintas partes de la estructura que captan y transmiten en tiempo real el movimiento del edificio para obtener así su huella sísmica. El péndulo tendrá lugar en una sala sísmica con fines educativos que, junto a un mural en honor a Galileo Galilei, pretende vincular este principio físico con el concepto de medición y la vocación astronómica del país. Te invitamos a conocer el progreso e innovación en persona. Te invitamos a conocer la Corporación de Desarrollo Tecnológico, CDT, de la Cámara Chilena de la Construcción. Bien, prácticamente como mencionaba su compañero, eh, Chile en realidad tiene un poco, digamos, más implementado su sistema antisísmico, ¿no? Pero en comparación con los países asiáticos, aún creo que estamos en camino, ¿no? Para poder llegar a esos Profesor, niveles. pero en los países, por ejemplo, Japón, ¿cómo trabajan ahí? ¿Ahí trabajan con norma de igual manera para la construcción o Chile solamente es la más actualizada en la región o a nivel mundial la que tiene una norma actualizada en Japón? ¿Cómo es en ese Ya, punto? en realidad tiene que ver mucho con las escuelas internacionales. En el mundo existen dos escuelas internacionales, la de Stanford y la de Cambridge. ¿Ya? Razón por esto, ¿ya? Y como ejemplo lo siguiente, eh, estas dos escuelas compiten para prevalecer sus estándares una sobre otra. Es por eso que hasta ahora no nos ponemos de acuerdo en un sistema internacional de medidas, ¿no? Los americanos, por su parte, utilizan el sistema anatómico, ¿no? Las pulgadas, los pies, las yardas, mientras en el otro lado del mundo utilizamos lo que es el metro, ¿no? Los metros, kilómetros y entre otras unidades de medida. Ahora, ocurre lo mismo. Ocurre lo mismo con las normas internacionales.
¿no? Por una parte, algunos consideran mejor usar las normas ASTM. En el caso de Europa existen otro tipo de códigos, si no me equivoco, ya se me ha ido, ya, pero son diferentes. Digamos que su conceptualización es diferente, pero apuntan hacia el mismo lugar. Sino que así como pasa en la política y en muchos ámbitos de la vida, entre mismas universidades también, cada uno quiere, digamos, ser mejor que el otro. Y ocurre lo mismo a nivel mundial. Entonces, eh, en base a eso, nosotros también nos vamos referenciados a una norma, en este caso la STM, la ACI. Al mencionar los países asiáticos, estamos mencionando años de estudio, ¿no? Y es más, ellos tienen sistemas de alerta temprana de sismos, tienen sensores a niveles debajo del nivel de cero del nivel de superficie del mar, ¿no? Tienen sensores cerca de las placas. Estas placas emanan señales, obviamente, que a la velocidad de la luz, que son menores a las ondas sísmicas de esparción, ¿no? Donde se libera la energía. En cierta manera, tienen algunos segundos más de alerta temprana como para poder evacuar. Partiendo de ahí, nos llevan todavía años, ¿no? En desarrollo. Y obviamente, cada país tiene su norma. Por ejemplo, si revisamos la norma de Colombia, por ejemplo, que lo tenemos aquí, para el espectro de respuesta, ¿ya? A ver, tenemos por aquí, incluso tenemos el código de Venezuela. Por aquí está el de Corea también, el coreano. Vamos a ver qué es lo que ven en el sistema coreano. A ver, no lo he revisado, pero vamos a verificar. Bien, ellos tienen lo que es el espectral, la aceleración espectral. Bien, a 0,2 segundos. Me imagino que este es el rango, ¿no? Y el espectro a un segundo. La clase del sitio. Bueno, en realidad, ¿no? Es algo, digamos que son consideraciones parecidas, ya, pero son que estas mismas deben estar definidas dentro de su región, ¿ya? Uno que se parezca mucho al de nosotros es el de Colombia. Por acá debe estar. Ya tiene su zona sísmica, tiene su factor de suelo también y el factor de uso. Por acá debe estar. Ya es muy parecido al de nosotros. Aquí está. Ya grupos. A ver, el factor A, o me equivoqué, el de Ecuador creo que era. A ver, vamos a aprovechar a ver el de Chile. A ver. Zona de construcción, ¿no? Esto prácticamente sería compatible a lo que es el uso, la categoría del uso. Bien, aquí lo llaman Building Category, ¿no? Categoría de la construcción. Nosotros lo llamamos como categoría de uso. Tiene su factor de reducción R, ¿ya? Básicamente me imagino que debe ser compatible a lo que nosotros también denominamos a lo que es el sistema estructural y las irregularidades, ¿ya? El ratio, que es lo mismo que está acá arriba, ¿no? Función damping ratio. En la zona sísmica, Chile tiene al momento 3 zonas sísmicas, ¿ya? Y el tipo de suelo, 4 tipos de suelo, muy parecido, ¿no? Entonces, el de Chile es muy parecido al de nosotros, en realidad. Vamos a revisar, a ver, vamos a revisar. El reglamento, no sé si está con ese nombre. Edificación, vamos a ponerle tal cual. Acciones de Chile. No, este es peruano, a ver. ¿Ya? O de repente está con otro nombre. Ley de Chile, decreto, planificación urbana, reglamento nacional de edificaciones, no. A ver.
Bien, en todo caso habría que buscar bien. Voy a darme un tiempo para buscarlo, para hacer la comparación, ¿ya? Con precisión. ¿Ya? Pero estos criterios, al igual que en nuestra región en Perú, también deben estar detallados o definidos, ¿ya? Para hacer el cálculo manual y también para considerar los datos aquí. ¿Ya? Sí, en definitiva sí existe. Cada país tiene su propio reglamento nacional. Muchas veces coincide. ¿Por qué? Porque también cogen o recogen normas internacionales, ¿no? Como el ACTM y el ACI en nuestro caso, en nuestra región. A ver, ¿qué más podemos mencionar por aquí? Y bueno, ¿no? Básicamente el criterio del péndulo que hemos visto en el video prácticamente ha sido ejecutado en el año 2017, si no me equivoco. O miento, sí, en 2017, en Chile. Prácticamente es nuevo, ¿no? Ha sido prácticamente una iniciativa que han tomado ellos eh, como parte de su centro de investigaciones y prácticamente está funcionando. Es un sistema innovador y novedoso, que de repente en algún tiempo también lo tengamos acá, ¿no? Muy probable. A ver, continuamos. Entonces, básicamente, señores, para cerrar la idea, ¿no? En el tema de las normas, nosotros nos referenciamos y tomamos muchos criterios de las normas internacionales y lo adecuamos para nuestro medio, ¿ya? Pero en criterios es prácticamente, es digamos que es una copia arreglada, ¿no? Y acondicionada para nuestros usos. A ver, la aprobación de otros sistemas estructurales. Ya, ¿qué nos dice al respecto? A ver, el empleo de sistemas estructurales diferentes a los indicados en el artículo 16 es aprobado por el Ministerio de Vivienda mediante el estudio que demuestre que la alternativa propuesta produce adecuados resultados de rigidez, resistencia sísmica y ductilidad. ¿Ya? Ya, esto básicamente cumple digamos, para materiales que son materia de estudios, por ejemplo, el concreto autorreparable, ¿no? Aquel que tiene partículas, bacterias bioprecipitadoras de carbonato de calcio, los cuales facilitan de que el concreto s- cierre sus propias fisuras. Estos materiales no están normalizados, pero para utilizarlos en una edificación, prácticamente lo que tenemos que hacer es demostrarle a esta institución de aquí, al Ministerio de Vivienda, de Construcción y Saneamiento, de que ese material, ¿no? Empleado en mi sistema estructural va a funcionar, siempre en cuando ellos lo aprueben, ¿no? Si en caso sea negativa la respuesta, no hay vuelta a quedar, prácticamente vamos a tener problemas con el Estado prácticamente y permisos que nos puedan proporcionar. ¿Ya? Entonces, primero, para utilizar un material nuevo o un sistema estructural nuevo, primero tenemos que demostrarlo. Y si lo acondicionamos a la norma o lo agregamos, hacemos una modificación, eso sería lo más factible, ¿no? Que es lo más salomónico, digamos. Bien, ¿qué más tenemos por aquí? Concepción estructural sismo resistente. Bueno, principios básicos, ¿no? Como simetría. Este es un criterio que normalmente los arquitectos no respetan. A nosotros, mientras más simétrico sea una edificación, va a resultar más segura, ¿no? Eso sí, en definitiva, ¿ya? Tanto en la distribución de masas como en las rigideces, ¿no? Mientras más simétrico sea una edificación, es mejor. Más segura es esa edificación. El peso mínimo, especialmente en los pisos altos. Selección y uso adecuado de los materiales de construcción, también. Resistencia adecuada, continuidad estructural. Esto de aquí, continuidad. eh, Muchas veces vemos que las estructuras no presentan una continuidad. Los elementos estructurales, a veces tenemos una columna que nace del segundo piso en adelante, pero todo elemento estructural debe ser continuo y nacer desde la cimentación. Ya, a ver, por aquí creo que tengo un ejemplo.
A ver, San Bartolomé. A ver aquí. Informe de diagnóstico. Bueno, este es el análisis. A ver, el diagnóstico. Aquí, por ejemplo. Bien, este es un claro ejemplo de discontinuidad estructural. Vemos por aquí que prácticamente una columna está naciendo en el segundo piso, prácticamente en el voladizo, e incluso, ¿no? No guarda simetría con el apoyo de la viga, tal como menciona aquí, la vista del pabellón A. Aulas de primaria, la estructura se encuentra en aparente buen estado de conservación, aunque se presenta una falla de continuidad de los elementos estructurales, afectando su óptimo desempeño. Bien, prácticamente aquí está yendo en contra de los principios, ¿no? Que nos menciona aquí en la norma. En concepciones principales, está yendo en contra del principio de continuidad estructural. Bien, ¿qué más tenemos por aquí? Deformación lateral limitada. Ya, consideraciones de condiciones locales. Esto vamos a verlo más adelante. Deformaciones laterales. Buena práctica constructiva y supervisión estructural rigidosa. Bueno, eso ya criterios con respecto a la construcción. Profesor, una consulta. Sí, dígame. Respecto de esa columna donde no hay continuidad estructural, ¿eso no se lo tiene que aprobar la autoridad municipalidad del caso? Claro, pero ahora, por ejemplo, en este caso de aquí, esta institución educativa había sido ejecutada en el año 1985, si no me equivoco, 1990, 1990. Pero 1990 ha sido construida, si no me equivoco, el segundo piso en adelante, ya, es decir, de aquí en adelante. A ver, la edificación en sí ya estaba construida a este nivel años atrás, en el año 1985, si no me equivoco. Ya en ese tiempo existía lo que era el núcleo ejecutor, ¿no? Cuando el Estado daba directamente la plata a los señores de la PAFA y ellos construían, ¿no? Bueno, en ese tiempo no Ah, ya, había ya entiendo. criterios técnicos. Entonces, ya cuando se reguló, hicieron otra construcción encima. En realidad, esta edificación no ha tenido planos desde un comienzo. Ya los cimientos tienen acero limitado, tenían exagerando 6 aceros cruzados de media. Las columnas también todas eran de media. En algunos casos había solamente 4 aceros también. Y tenía, bueno, albergaba aulas educativas en 3 niveles, ¿no? Entonces prácticamente de por sí, ¿no? A simple vista, digamos que iba a tener deficiencias cuando realizamos el análisis en sí. Ahora, tenemos dos puntos, ya que estamos aquí. Tenemos dos puntos, el diagnóstico y el análisis. ¿Ya? Primero, el diagnóstico. El diagnóstico es una revisión, digamos, visual externa, ¿ya? Donde se realiza solamente, digamos, pruebas visuales, ¿no? Externas, verificación de algunos datos. Es como cuando alguien va a un doctor y le dice, bueno, doctor, me duele tal lugar, ¿qué me recomienda? Entonces el doctor te empieza a ver, no te revisa, te hace algunas preguntas y te dice, ya, tú tienes tal cosa, pero para comprobarlo, te vas a tomar, vas a realizar tales muestras, ¿no? Una muestra de sangre, de repente una placa, y entre otras cosas. Entonces, en el análisis estructural es lo mismo, ¿no? Para edificaciones existentes.
Primero se hace un diagnóstico, se revisa visualmente cuáles son las carencias, ¿no? Las falencias que tiene externamente, ¿ya? Una vez que se identifican todas las falencias, se puede decir que de repente, ¿no? Puede ser demolido, de repente está, eh, que estructuralmente no sirve esa edificación, ¿no? Podríamos llegar a esa conclusión, pero para comprobarlo tendríamos que hacer análisis. En el análisis, para toda edificación existente, se hace lo que son las pruebas de diamantina, ¿no es cierto? Extracción de probetas cilíndricas en elementos estructurales existentes, por lo menos uno por nivel y el resto de elementos estructurales de cada piso, comprobarlo con la esclerometría, que es una prueba no destructiva. A ver, me refiero a lo siguiente. Debe haber un video por aquí. Vamos a verificar. Una extracción. A ver, por aquí, algo sencillo. Bien, prácticamente es muy parecido a lo que se hace en las columnas. Ya, obviamente los equipos son un poco más modernos actualmente. Ya, esta es una diamantina, si no me equivoco, es de 3 por 12 si no me equivoco, ¿no? A simple vista. Eh, Normalmente se solicita que se saque una probeta, al igual que una probeta cuando viene el mixer, ¿no? Casi lo mismo que vendría a ser de 4 por 8, pero también se puede sacar de 2 por 4, de 3 por 6. Se hace el equivalente, el arreglo en la fórmula equivalente y bueno, saldría el resultado también. Luego de esto, como se saca uno por cada nivel, luego se procede a sacar la prueba de esclerometría para todos, porque no es necesario hacerle hueco a toda la edificación. Recordemos que de repente, si está bien la edificación, sería causarle más perjuicio, ¿no? Al existente. Entonces, solamente el resto de columnas y elementos se realizan pruebas no destructivas externas. A ver, esperemos que lo muestren aquí. Número de rebotizar. Establecer comparativamente para secciones de la Acá está. estructura. Se debe establecer la relación entre los números de rebote obtenidos en la estructura con la resistencia de núcleos extraídos de los mismos lugares. Correcto, es exactamente lo que dice aquí bueno, aquí el técnico, ¿no? En el video. Prácticamente la muestra, se saca una muestra y el resto se comprueba. Prácticamente este esclerómetro tiene un resorte y algunos aceros adentro, ¿ya? Que hacen que regulen y que mediante eh, una tabulación en el cuadro de resultados que tiene también el mismo elemento, la misma herramienta, se pueda tabular y calcular una resistencia aproximada. Resistencia aproximada que debe ser compatible, obviamente, con la diamantina. Ya aquí vemos una probeta, esto es de 2 por 4. Ya, esta es una probeta de 2 por 4. Para mayor información sobre desarrollo de correlaciones y estimar la resistencia en sitio, recomendamos revisar NTE INEN 3121, ASTM C805. Asegúrese que todas las pruebas se realicen con el mismo martillo para evitar tener variaciones en los resultados, que pueden ir de 1 a 3 unidades. Además, es necesario contar con los siguientes equipos. Martillo de rebote, con las siguientes características. Un martillo de acero con resorte que al ser liberado golpea un émbolo de acero en contacto con la superficie de concreto. El movimiento del martillo de resorte debe tener una velocidad constante y reproducible. La distancia de rebote del martillo desde el émbolo de acero se mide en una escala lineal que posee el instrumento. Piedra abrasiva o material equivalente. Yunque de prueba, espesor Bueno, y estar y fijos dentro de... directamente lo que se hace es la prueba, destapar si existe recubrimiento, si existe acabados, el tarrajeo, se tiene que liberar, ¿no? La columna de todo
material que esté recubriendo el mismo y hacer la prueba de rebote directamente en el elemento estructural, como lo vemos aquí. Instrumento, y si es necesario, presione el botón lateral del instrumento para bloquear el émbolo en su posición retraída. Posteriormente, observe el número más cercano de rebote en la escala y registre el número de rebote. Tome 10 lecturas de cada área de prueba. La distancia entre dos puntos de impacto será de al menos 25 milímetros. Bueno, ya prácticamente nos está dando datos técnicos de la lectura del mismo instrumento, ¿no? Eh, Eso es lo que se ha hecho prácticamente aquí. A ver, vamos a verificar. Hemos realizado lo que es la prueba de esclerometría, ¿no? Como pueden ver aquí. A ver, bueno, no lo puedo agrandar. Ya, tal cual, es un esclerómetro, en este caso es analógico. El que han visto en el video es uno digital, pero no hay mucha diferencia. Digamos que también no es una medida exacta, ¿no? Es una prueba no destructiva, aproximada nada más. Solamente para comprobar que la resistencia de la primera muestra extraída con diamantina es compatible con todo ese nivel. Bien, posteriormente a eso, a este se ha realizado lo que es el acero. ¿Ya? ¿Cómo se ve el acero? Con el escáner de acero. A ver, no sé si tengo fotos por aquí. En teoría debería haber. A ver, a ver, a ver. Bueno, debe estar en otro informe. El escáner de acero es una especie de... eh, es como un multitester, pero que tiene un sensor al medio, ¿ya? Que nos permite verificar o detecta aceros. Es prácticamente como esos artefactos que uno cuando busca metales en la playa. Es como un detector, pero en este caso tiene solamente una línea. A ver, vamos a ver, escáner de acero. Ya, este es uno básico. Vamos a ver uno, este de aquí. Este es el que comúnmente se usa, justamente el que Empresas ha está creado los utilizando planes de aquí. internet fibra óptica. Con las Aquí podemos visualizar en esta curva que está una varilla y en este cursor podemos determinar la otra varilla. El día de hoy estamos evaluando una escuela. Vamos a hacer la presentación INSI y el diámetro del acero. Síganme por acá, por favor. Vamos a ver la lectura directamente. Aquí podemos visualizar en esta curva que está una varilla y en este cursor podemos determinar la otra varilla. Ahora, la ventaja de la tecnología GPR que nosotros tenemos es de que nos permite hacer radiografías, comúnmente llamadas así, porque nos dan una imagen del acero de refuerzo sin tener que nosotros escarbar en la columna o en cualquier elemento estructural. Además de GPR, contamos con pachómetro, una tecnología que sirve para no solamente detectar el acero de refuerzo, sino obtener el diámetro de cualquier varilla. ¿Ok? ¿Se pueden acercar aquí, por favor? Escuchamos un clic, un beep, ¿verdad? Ahí detecta una varilla. Ahora vamos a medir el diámetro. Listo. Tenemos aproximadamente 0.67 pulgadas de diámetro. Así de fácil, así de rápido, así de sencillo. Obviamente... Bien. Correcto. Entonces, volviendo aquí a nuestro tema en sí. ¿Ya? ¿Qué datos necesitamos para hacer un modelado de una edificación? Necesitamos lo que es el tipo de material y la resistencia. Determinamos la resistencia a partir de la extracción de probetas, ¿no? Con diamantina y la comprobación del mismo con la esclerometría. Necesitamos el acero de refuerzo, ¿no es cierto? Por lo menos el área de acero. Entonces, con el escáner de acero podemos determinar cuántas varillas tenemos en esa estructura. Por último, las secciones, que eso sí lo podemos medir incluso con una wincha, ¿no? Estando dentro de una edificación. Entonces, con esos tres datos, uno ya podría hacer un modelado de un edificio existente y verificar si, si de repente cumple o no con lo que dice la norma. Bien, entonces, bueno, este es un diagnóstico, ¿no? A ver, vamos a ver qué más dice por aquí. ¿Qué más encontramos?
Bien, este es el diagnóstico, una prueba visual nada más. Y por aquí tenemos el análisis. O diagnóstico, informe técnico de diagnóstico, análisis estructural. Profesor, una consulta. Sí, dígame. Ese equipo que usted nos está mostrando, ese sensor, ¿qué Ya. profundidad tiene la Correcto. capacidad Mira, como para... normalmente yo los que he tenido la oportunidad de tener al alcance llegan exagerando a los 20 centímetros, 15 centímetros. Cuando ya son aceros de mayor profundidad, ya es preferible, si no tiene planos, verificarlo, haciendo extracción prácticamente del concreto, liberando el acero. Pero entonces cuando usted, digamos, va a ver la primera cara va a ver el primer plano del más cercano al sensor, el mismo ¿Ya? resultado lo extrapola al plano posterior, que no se puede ver la otra cara de la columna. Claro, pero lo que es, claro, correcto. ¿Así se Si en hace? caso no se puede ver, eh, hay datos que en realidad también, si no es una construcción que no tiene planos, eh, prácticamente lo correcto es asumirlo. Ya, lo normal, y creo yo que cualquier albañil también creo Ah, ya, pone gracias. el mismo diámetro de acero en las cuatro esquinas. Ya, es Así es, difícil profesor, de en repente de autoconstrucción que, así se hace. ajá, es difícil de repente que, me falta acero, ya le pongo, si son de 5 octavos, no, le pongo media nomás. No, creo es un poco difícil, ¿no? Entonces normalmente ese dato se asume. Por lo menos para los que están al fondo, o en aquellos casos donde ya es imposible de ver, ¿no? Alcanzar, salvo que se tenga que destruir, pero en algunos casos es innecesario también, ¿ya? Por ejemplo, aquí, en esta institución educativa, ¿ya? Prácticamente se ha realizado el análisis estructural bajo los criterios siguientes, ¿no? Siguiendo las normas 020, 30, 50, 60 y 70, ¿no? Prácticamente que son las principales como para poder realizar un análisis estructural. Profesor, Este pero he análisis, notado una dígame, consulta, disculpe he notado que se hace el análisis en columnas, en vigas, pero eh, para hacerlo a la zapata supongo que es más complicado o no se hace por la profundidad o por sentido común si el acero en la columna está dañada, entonces quiere decir que la zapata también puede estar dañada o cómo se trabaja en ese aspecto. se escarba, hay que destaparlo. En este caso, no sé si hay una imagen, pero sí hemos destapado solo dos columnas. Pero también recordemos otro detalle. ¿Recuerdan lo que es el principio del cortante de basal? La cortante de basal prácticamente actúa al nivel del terreno, prácticamente estaría entre el terreno y la columna. ¿No es cierto? Cuando nosotros modelamos aquí, no consideramos la zapata. Ahora, podríamos considerarlo, pero tendríamos que hacer un nivel por debajo, y aquí debajo de esta sección, ¿ya? Los niveles que están por debajo, aplicarles cargas distribuidas, ¿ya? Simulando a la carga del terreno. Bueno, sería una carga distribuida discontinua, de esta forma, ¿no es cierto? Triangular. A medida que mientras más profundo está digamos, la cimentación, mayor va a ser la carga. Bien, entonces, si nos vamos por el principio de la cortante de basal, el, el diseño sísmico prácticamente aplicaría desde el contacto del terreno natural con la columna prácticamente, o del inicio de la edificación en contacto con el terreno, ¿no? Entonces, prácticamente
no consideramos, por lo menos cuando son estructuras em, que no son, digamos, bueno, todos son importantes, donde no sea necesario. Digamos que para temas de investigación, para comprobar de repente algún dato, o ya de repente los datos están pegados al extremo, o tenemos dudas, ¿no? Entre sí, aceptarlo o rechazarlo, tendríamos que hacer análisis más a fondo, más a profundidad. ¿Ya? En ese caso tendríamos que considerar más datos, ¿no? Como es el tema de las zapatas, los cimientos. ¿Ya? Entonces, digamos que si a priori nosotros verificamos que efectivamente ese terreno o esa estructura de aquí, como por ejemplo el que vemos actualmente, eh, no cumple, no satisface lo requerido por la norma, prácticamente va a ser rechazado. Ahora, otro detalle importante. Por ejemplo, aquí, quiero que aprecien este dato. La resistencia del concreto, ¿ya? Se ha considerado 210, ojo, pero durante la toma de muestras, este concreto, esta resistencia del concreto, no ha llegado ni a los 175, ¿ya? Ojo, ¿ya? Pero ¿por qué le consideramos 210? ¿Ven? Ahora vamos a ver. Vamos a ver. Bien, prácticamente todo lo que hemos Sí. desarrollado, parámetros sísmicos de zona, categoría de uso, los sistemas estructurales, ¿ya? Nuevamente aquí las categorías, el desplazamiento lateral, lo que son los límites de desplazamiento, las derivas prácticamente, ¿ya? Vamos a tener que comparar, hacer el cociente, el desplazamiento y la altura y sacar un resultado adimensional, el cual no debería superar este valor, de acuerdo al sistema estructural. ¿Ya? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Bueno, después de haber hecho todo el procedimiento, se ha modelado en el TAPS, em, se tiene el siguiente resultado, ¿no? Por lo menos para ese modelo. A ver, ¿qué nos dice por aquí? El resultado del análisis la deriva en la dirección X, 0.031. Y la deriva máxima permitida de acuerdo a la norma para un sistema de albañilería es 0.05. Bueno, esta de aquí que no cumple el sismo de 7 grados, es un tema, digamos, es un criterio no tan preciso. Lo que sí debería hacer es compararse, ¿no? No cumple con la deriva mínima permitida en la norma de 0.30. Ese está desactualizado. Por acá tengo uno actual. A ver, ese está desactualizado. Profesor, sería interesante que nos hiciera llegar un informe de este tipo, así para tenerlo como referencia, pero es bastante didáctico por lo que veo. Sí, les voy a compartir, pero quiero buscar el actual, el último que se envió, la última modificación, porque ahí solamente hay uno. Ahí se han analizado dos módulos. El de 3 pisos, el que veían al comienzo. A ver, por fechas. Sí, ingeniero, disculpe la pregunta, también lo que yo he podido visualizar es, por ejemplo, usted Sí. nos deja en el examen las columnas, el concreto de 280, más o menos algo así me acuerdo porque no sé en casa, y yo tenía una dificultad porque, y las vigas nos deja, si no me equivoco, era de 350. Entonces, ¿eso nos ha dado usted así datos al azar o es depende del estudio de suelos, no sé? Eh, claro, en el momento de darles los datos para el examen, son datos al azar. Ah, ya, sí, porque, o sea, ahí había un poquito que decía, no, si las vigas son del material de concreto de 350, ¿por qué las columnas de 280, no? Sino que como estábamos en examen no decía nada, ¿no? Ujú, Entonces, es al azar nada más, no es de acuerdo a norma, ¿cierto? correcto. Ya, gracias. Ya, acá está, acá he compartido un actualizado. Esto vamos a verlo.
Este es el último. Lo voy a descargar para compartirlo también a ustedes. Sí, recordaba que lo había descargado. Este es el último. Correcto, este es el último. Acá está el pabellón de 3 pisos y está también el de un nivel. Ya, Profesor, prácticamente estos datos que ven ustedes aquí ya. son datos obtenidos del ETAPS, ya donde vemos desplazamientos, giros. Esto es uno de los datos importantes que debemos de precisar, ya lo que es la deriva máxima. Profesor, una consulta. Identificar, Esto es parte de una consultoría, ¿verdad? claro, ese es Y un esta proyecto real. consultoría, digamos, para lo que hemos escogido ingeniería estructural, por lo menos es lo que yo quiero. ¿Cuál es el costo de un estudio de estos, no? Mire, el básico no baja de sus 15.000. Ya, gracias. Ujú. No es depende, profesor, de la estructuración que se va a hacer, porque el precio estándar casi Esto, no tiene, me claro, parece. este es cuando ya la edificación existe. ¿Ya? Porque hay Claro. que ir a sacarlas, de repente si no tienen planos, se tiene que ir a sacar, a hacer prácticamente dibujar todo el proyecto de cero, ¿no? Hacer un plano de estructuras para pasarlo al ETAPS o al SAP en su defecto. Eso Ya es prácticamente los cuando datos. en la consultoría ha sido el expediente, el perfil chancado, como le dicen, y no hay datos esto, que son Miren, cuando yo llegué a esta zona, que se pueden existían, evidenciar, ¿no? existían planos, pero estaban en papel mantequilla, ¿ya? Y en algunos casos no era compatible con lo que existía. Ha apoyado lo que son los planos que había en ese momento, pero bueno, diferían con lo real, ¿no? En esos Entonces, casos sí. si bien es cierto, nosotros podemos construir con planos, pero en la ejecución a veces, muchas veces se hace replanteos, ¿no? No puede ser por X motivos, de repente el terreno no ayudaba o se ha trasladado un poco, digamos, se ha reducido, ¿no? Y bueno, varios casos que pasan también, ¿no? Durante la ejecución, que a veces no respetan lo que dice el plano, ¿no? Entonces, una cosa es hacer un análisis estructural para un proyecto nuevo y otra cosa es analizar una edificación que ya existe y verificar si cumple o no cumple, ¿no? Si se puede reforzar o prácticamente está para derribar. Entonces, esto es lo que quería que vean. Prácticamente hacer el análisis entre la deriva, el resultado de la deriva en la dirección X y verificar, ¿no? En este caso, en X tenemos un sistema de albañilería y en Y tenemos un sistema de concreto armado prácticamente, o pórticos de concreto, el cual tiene una deriva eh, máxima de 0.007, pero la deriva obtenida, en este caso en Y, es 0.02, ¿no? Es mayor y prácticamente no cumple. Entonces, bueno, prácticamente en definitiva, reforzar esta estructura era imposible. ¿Por qué? Primero porque tenías que corregir los principios de continuidad, como vieron al comienzo. Existían daños por humedad. El acero tampoco estaba bien distribuido, ¿no? No cumplía, no tenía una continuidad específica. Ya, entonces, prácticamente lo que se ha hecho con este informe de diagnóstico y análisis estructural es recomendar, ¿ya?, que el edificio se demuela. ¿Ya? Se recomienda demoler y restituir las edificaciones A, B, A, C y D. Bueno, y en el caso de la B sí se podría todavía reforzar. ¿Ya? Esta institución educativa, para cerrar la idea de este proyecto, lo vemos aquí. Ya, eso se ha ejecutado el año pasado nada más. A ver. ya son- Aquí está.
Así era antes y actualmente está así, bueno, han construido. Prácticamente es un espacio reducido, tiene solamente 620 metros cuadrados, no tiene más. 610, 611, si no me equivoco. Que prácticamente ha sido inaugurado el 2023 o el 2022, fines del 2022. Bien, si no me equivoco, tengo también acá les voy a compartir esos dos archivos y también el expediente, si no me equivoco. Lo he llegado a compartir también por aquí. A ver, creo que en este último grupo. Ingeniero, perdón, de acuerdo a la Sí, carga viva, ¿cuánto es recomendable que sea el concreto? Porque eso también varía, ¿cierto? La resistencia al concreto. Por miren, ejemplo, en un colegio, para elementos estructurales, ajá, ¿ya? Para todo tipo de elementos estructurales, sea zapatas, columnas, vigas, losas, el concreto mínimo es de 210. no, no, ya, claro, de 210 Mínimo. cuando es edificación, pero por ejemplo, cuando es colegio, cuando son gimnasios, cuando van a soportar una carga viva mayor, ¿qué es recomendable? No, en realidad se puede hacer con 210. ¿Qué es lo que implica hacer con mayor resistencia? Implicaría reducir un poco las secciones, por lo menos en elementos que están comprendidos a compresión, ya sea las columnas. En el caso de las vigas, difiere bastante lo que es el peralte. Si bien es cierto, yo puedo tener una viga de 50, ya 50 centímetros de altura, pero eso depende bastante de la luz, ¿no? Recordemos que por criterio, en predimensionamiento, ¿no? La altura de la viga va a ser igual a, a la luz sobre 11, ¿no? O entre 9 y 12, Claro, perdón, ¿ya? Entonces, si pasamos con ese criterio, llegaría supuestamente a 0,55 o 50, ¿no? Que habíamos mencionado. Si yo luego en el análisis estructural, ¿ya? O perdón, en el diseño de concreto armado, si me satisface con un concreto de 210, en comprensión, ojo que solamente comprensión actúa de la mitad hacia arriba, ¿ya? Y flexión de la mitad hacia abajo. Si esta primera mitad me satisface con estos 210, no hay, bueno, no hay vuelta atrás, pues, ¿no? O sea, habría que trabajar solamente con 210. Eh, ¿Cuándo implicaría trabajar con 250? Cuando estamos hablando de cargas, digamos, para obras de gran peso, que van a soportar grandes dimensiones de peso, como presas, en los mismos aeropuertos. Ya, ahí estamos hablando por lo menos de concretos de 450 para adelante. Pero en edificaciones, entre 210 y 280, máximo hasta 350 he visto, no, no he visto que le pongan más. Ya. Bueno, obviamente cuando son rascacielos sí, pues habría que analizar, pues, ¿no? Pero en edificios convencionales, hasta 280 he visto, no, 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 no suele pasar. No, no suele pasar en realidad. Y obviamente esto gracias, está dentro ingeniero. del análisis de concreto armado, bueno, definir esta cantidad, que mínimo debe ser nuevamente 210, lo mínimo. A ver, quería buscar lo que era
El expediente, porque no lo tengo aquí a la mano. Bueno, en todo caso lo voy a buscar para poder compartirles. De momento les voy a compartir solamente esos dos informes. Lo voy a poner aquí en la clase 5, ya, para no perderlo, en recursos de clase. Ya, para que lo puedan ver con calma y cuando les comparta ya el expediente, lo analizan Por ambos, ejemplo. pues, ¿no? Aunque también debería estar aquí. Establecimiento de salud, no. Bueno, lo voy a buscar, debe estar en mi laptop. ¿Ya? Bueno, entonces, habíamos definido que debemos determinar lo que es las derivas. ¿Ya? ¿Cómo determinamos las derivas? ¿Bajo qué función? Lo siguiente, a ver, vámonos de frente a la tablita de derivas. Aquí, límites para la distorsión del terreno, del entrepiso. Vamos a asumir que tenemos un sistema estructural de concreto armado, una deriva de 0.007. Ya, vamos a sacar lo siguiente. Para eso debemos de tener en cuenta primero el desplazamiento y posteriormente la altura. En X y en Y, ojo, en Z va a ser mínimo, ¿no? Porque eso está en función a las cargas por gravedad. Ya, y bueno, tenemos acá también los giros en los tres ejes. Vamos a ocultar esto de aquí de momento y vamos a trabajar con estos dos desplazamientos. Vamos a ponerle X y Y. Recuerden que U1 habíamos considerado para la dirección X y U2 para la dirección Y. Entonces, necesitamos lo que es la altura de entrepiso en X y en Y, que va a ser lo mismo. ¿Ya? Siempre en cuando cumpla, bueno, en algunos casos puede ser mayor. ¿Ya? En nuestro caso actualmente es el mismo, 3 metros. Bueno, para todo, a ver, aquí, listo, 3 metros. ¿Ya? Ahora vamos a considerar lo que es la deriva. Deriva real vamos a poner. La deriva real no sería más que o no sería otra cosa más que el desplazamiento, ya, el delta 1 sobre la altura de entrepiso. ¿Ya? Deriva real y este será en X. Y por aquí vamos a hacer una copia en Y. En Y. Bien, entonces, desplazamiento sobre altura. Igual, desplazamiento en Y sobre la altura. Y esto lo replicamos ya para todo. Por último, tenemos en la deriva de la norma. La deriva normada. ¿Ya? La deriva normada que tendría que ser el valor de aquí. Si es una estructura, digamos, el material predominante es concreto armado, vamos a tomarle en cuenta 0.07. Bien, para todo, 0.07. Este es el límite, ¿ya? Entonces, vamos a analizar ahora en X y en Y. ¿Ya? A ver, porcentaje de incidencia, vamos a ponerle en X. Y el porcentaje de incidencia en Y. ¿Ya? Bien, X y Y. Entonces, para X. Lo que voy a hacer es dividir para ver el porcentaje o cuánto se aproxima a 0.07, siendo 0.07 el 100%. Entonces, divido, pues, ¿no? El menor sobre el mayor. Para X
Deriva sobre la deriva de la norma. Y esto lo cambio a porcentajes. A ver, esto sobre la deriva de la norma y ambos a porcentaje. 2 decimales. Ya, hasta 3. Y lo replicamos. Bien, entonces, ahora sí, ¿qué podemos diferir de todo este dato? Lo voy a resaltar. Bien, he obtenido lo siguiente. A ver, vamos a agrandar. Tenemos la deriva real en X, que sería el cociente entre el desplazamiento y la altura de entrepiso. Bien, tanto para X como para Y. Y la deriva de la norma. Ahora, con este dato de aquí, la incidencia, el porcentaje de incidencia, ¿qué quiero decir? ¿Cuánto se acerca a mi deriva máxima? Actualmente me encuentro al 25%, es decir, la deriva actual representa el 25% de la deriva normada. Cuando este valor se acerque a 100, mientras más cercano esté a 100, más cercano va a estar del límite. Obviamente que si pasa a 102, 103, prácticamente ese elemento en esa dirección necesita ser reforzado. Entonces, el joint text, el punto 21 de nuestro modelo, ya el punto 21. Ahora, ¿cómo vemos ese punto? De la siguiente forma. Voy a ir aquí. Voy a quitarle el extrude. A ver, voy a quitarle el extrude en estándar y lo que voy a ver son los nombres de los puntos aquí. Label joint. Ya, nombres de los joints. Quiero ver estos números. ¿Dónde están ubicados? Bien. Aplicar. Ok. Listo. Ahora vamos a buscar el 21. Bien, aquí está. El 21 se encuentra en la esquina superior. Aquí está. Vamos a... Ahora sí. Este punto es el punto 21. Ya, el join point 21. Ya. Tenemos el análisis dinámico en la dirección X, es decir, hacia aquí. Y hacia aquí está en Y. Ya, entonces, en X se mueve una distancia de 0.005 metros, ¿cierto? 0.005 metros. Y en Y se va a mover 2 por 3 por 10 a la menos 11. 2.3 por 10 a la menos 11, que es mínimo en realidad. Ojo, este desplazamiento en Y es mínimo. ¿Por qué? Porque está en función, lo borré, está en función al sismo que viene en dirección de X. Ya, viene en esta dirección el sismo en X. Influye parcialmente, por eso es que el desplazamiento es mínimo aquí. Es 2.3 por 10 a la menos 11. Es prácticamente ínfimo e insignificante, digamos, ¿no? Está llegando a un nivel molecular prácticamente. Ya es mínimo. ¿Ya? Por eso es que representa prácticamente el 0.0% de la incidencia en Y. O, obviamente, en comparación o analizándolo en el sistema dinámico X. ¿Ya? ¿Qué pasaría si aquí en este punto sobrepasamos el 100%? Supongamos que aquí salga el 125%. ¿Ya? ¿Qué es lo que significa? Que en esa dirección, este punto en X, ya supongamos que esta columna es de 30 por 30, si no me equivoco. ¿Ya? En este punto tiene que rigidizarse en X. Entonces, esta columna que es de 30 por 30 pasará a ser de 30 por de repente 60, digamos. Aumentará su espesor, rigidizando en la dirección X. O bien, podríamos poner una placa de repente de 10 centímetros, ¿no?
y de repente de 60 centímetros, de 10 por 60, en esa dirección. ¿Para qué? Para que este porcentaje reduzca, ¿ya? Reduzca y por lo menos considero yo que debe estar por debajo de los 80, del 80%, ¿ya? Y si es menos mejor, ¿ya? No que esté al borde, digamos que no esté tan al límite, si está en 95%, igual es recomendable bajarle el porcentaje, rigidizar en esa dirección, ¿ya? Y nuevamente Profesor, repito, si tuviera una columna de 30 por 30, en esa dirección ya no va a ser 30, o bien amplío la columna en esa dirección o aumento una placa, ¿bien? Pero si es en el piso quinto, obviamente que esa placa, por un principio de continuidad, deberá nacer desde el primer nivel, ¿ya? Entonces, justo eso le iba a preguntar. Ya está, ¿ya? Claro, disculpe. entonces prácticamente tendré lo que es una placa aquí en la dirección X que nazca desde el cimiento, aquí, desde la zapata. Ingeniero, y justo ello va a variar todo en esa grilla del nivel X, ¿cierto? Correcto, todo. Una Ya. vez aumentado esa placa y, bueno, parcialmente compensado, digamos, no vamos a saber hasta volver a hacer el análisis. Aumentamos ese elemento y volvemos a hacer el análisis. ¿Ya? Nuevamente. Ahora, hay otro criterio también más, aparte de esto, ¿ya? Que esto es lo principal, básicamente para rigidizar, ¿ya? Por porcentajes. O también comparando los valores, ¿no? Ah, estoy lejos, bueno, sí, parcialmente estoy lejos, pero con un porcentaje creo yo que es más palpable, ¿no? La diferencia, 25%. Voy a mostrar los datos aquí. Aparte de los giros, hay otros datos más que nos envía también los reportes. Ahora, el giro está en función de qué? Está en función de lo siguiente. Ahora, asumiendo que aquí ha aumentado, ¿no? Mi placa en este punto. Ya, ha aumentado una placa en este punto. Y mi centro de gravedad está aquí. Ya. Mi centro de rigidez es por defecto, como es simétrico, también debería estar muy cerca a mi centro de gravedad. Cuando yo aumente este elemento estructural aquí, ¿qué es lo que va a pasar? Mi centro de rigideces va a tender a inclinarse a este punto, en esta dirección. Por ejemplo, podría estar aquí, centro de rigideces. ¿Ya? Se va a inclinar a la zona que más elementos rígidos tenga. ¿Ya? Por eso es que para que compense también este refuerzo, digamos, también tendríamos que hacerlo aquí. En todo caso, si está jalando para aquí, digamos que esta placa está jalando mi centro de rigideces, compenso, ¿no? O contrarresto, también poniendo otro, otra placa de las mismas dimensiones, ¿no? Paralelamente, cumpliendo así nuevamente el principio de simetría y el principio de continuidad. Bien, para que este vuelva lo más pegado posible a mi centro de rigideces. Bien, por último, y ya para terminar, eh, voy a mostrar lo siguiente. A ver, prácticamente un resumen, ya para terminar, de manera rápida, y así nos alcanza tiempo, de repente en alguna otra clase lo veremos más detalladamente. El ETAPS lo que nos facilita es prácticamente el desarrollo manual, ¿no? Anteriormente se hacía manual, cuando apareció las computadoras se hacían con hojas de cálculo y ahora ya tenemos un programa. Pero ¿qué implica el uso del ETAPS? El ETAPS nos va a facilitar, primero, desde el metrado de cargas por cada piso. Ya, esto vendría a ser el DEAT
¿Se acuerdan de esa carga DEAT por defecto con múltiplo por su propio peso 0,1 o 1, perdón? Bien, que representa el peso de las secciones de todos los elementos asignados a la grilla. Bien, ese dato, o bueno, lo resume en todo este dato de aquí. Todo este metrado está resumido en ese criterio, en múltiplo por su propio peso 1, que está en función obviamente a las secciones de cada elemento estructural. Bien, eso es uno. Los datos. Cuando ingresamos lo que es el espectro de respuesta, ¿no? No obtenemos lo que son los cálculos de los factores de zona, porque simplemente estamos utilizando lo que es las nomenclaturas, ¿no? En este caso el tipo de zona, si es de la 1 a la 4, ¿ya? Pero no hemos tenido en cuenta, por lo menos ahora, lo que son los valores, ¿no? Los usos de categoría, los valores de los factores en sí. ¿Para qué? Para obtener estos valores aquí y poder obtener al final lo que es la constante de Basol manualmente. ¿Ya? El periodo, la constante el coeficiente de reducción sísmica y el peso, ¿no? Que está directamente vinculado con lo que es el metrado de cargas. 246 toneladas para este caso. Y el cortante de basal, como les vuelvo a indicar, vendría a representar un porcentaje, que es este valor de aquí, 0,39, ¿ya? Del peso total. Entonces, el 39% de 246 vendría a ser 96,97. Y esto es el cortante de basal, ¿ya? Que también automáticamente lo calcula ya el ETABS y el SAP. Bien. Ahora, no solamente eso. Cuando ya incrementamos lo que es los sismos en X y en Y, prácticamente el ETABS también, partiendo de lo que es las secciones de los elementos de vigas, columnas, el módulo de elasticidad, el factor de comprensión, nos va a calcular las rigideces laterales relativas de cada elemento, ¿ya? Para obtener así una rigidez relativa por cada piso y por cada eje. ¿Ya? En este caso, tenemos aquí el eje A, eje B para todo, tanto vigas y columnas y también como muros de mampostería, ¿ya? Para Ese es el todos. etap, ese es el TAPS, ¿no, profesor? Eso es un Excel. Eso es prácticamente, eso no te va a botar el TABS. Prácticamente lo que les estoy mostrando es todo lo que realiza intrínsecamente el SAP y el TABS. Ah, Esto ya. es todo el cálculo que hace internamente. ¿Ya? Pero esto es una hoja de Excel, ya que Se está hecho exporta nada manualmente. más. No, no, esta hoja de Excel está hecho manualmente, Ah, sino que está hecho a partir de las fórmulas, digamos, convencionales, manualmente. ¿Ya? ya. Prácticamente esto está hecho manual. Lo que ya el ETABS y el SAP hacen es automáticamente botarnos el resultado, el desplazamiento, ¿no? Y prácticamente todo esto lo vamos a ver en el SAP y en el TABS, pero es parte del desarrollo. Bueno, o así los creadores han tenido que programar el sistema para que nos bote ya ese resultado. Y Profesor, prácticamente disculpe, termina en lo mismo, pues, ¿usted, ¿no? usted cree que pueda Dígame. compartir ese Excel? Sí, sí, les voy a compartir también, ¿ya? Gracias. Quiero que lo verifiquen. Obviamente, nadie tiene la verdad absoluta, pueden haber errores, verifíquenlo. Con los datos que les van a proporcionar de repente aquellos que han llevado ya sísmica o que van a llevar, verifiquen, corroboren los datos y validen esta información. Ahora, igual, ¿recuerdan los joints? Estos vendrían a ser los joints. El punto número 1 y su desplazamiento, tanto en X como en Y. O bueno, el, en X sería 1 y en Y sería el punto 20. ¿Ya? Bueno, esto representa lo que es el centro de las fuerzas de los momentos, ¿no? Tanto del centro de gravedad como del centro de rigideces. Pero al final terminan en lo mismo, que es el desplazamiento. Y como les mencionaba, el curso de sísmica, de sismoresistencia que han llevado o van a llevar, prácticamente se resume en qué? En obtener el desplazamiento de un punto determinado en una estructura. Y a partir de ese punto, tomar una decisión, bueno, bien, como nos menciona acá, ya esto para terminar, ¿ya?
para cerrar la idea. Validación de la estructura. Bueno, revisión de la hipótesis, detección de irregularidades, determinación de desplazamientos. Esto es lo más importante. Determinar los desplazamientos laterales, ¿ya? Se calculan los desplazamientos laterales de acuerdo a las indicaciones de este manual y las distorsiones admisibles. Verificar que la distorsión máxima de entrepiso que se obtiene en la estructura con los desplazamientos calculados en el paso anterior sea menor que lo indicado en la tabla 11, es decir, en las derivas. ¿Ya? De no cumplir, se revisará la estructuración y se repite el análisis hasta cumplir el requerimiento. Bien, y esto prácticamente es la junta sísmica, la separación entre edificios. Entonces, nuevamente, esto es lo que define todo lo que es la validación de una estructura, los desplazamientos y la distorsión admisible. Por eso es que no me he tomado mucho detalle o mucho tiempo en explicarles lo que es el acero de refuerzo, ¿ya? Porque prácticamente solamente es un tema de comprobación, no de aceptación, como nos indica aquí. Bien, bien, señores, nos hemos pasado un poco. Ya, de todas maneras, les dejo esos datos a criterio, revísenlo. Y bueno, ustedes mismos también saquen sus conclusiones, ¿no? No está de más.